se aprendiera, ¿no es cierto? Sí o sí, que cuando yo tengo un enlace, ¿no es cierto? Simple, o sea, cuando tengo enlaces simples del carbono con cualquier otro elemento o átomo, siempre hablamos de un tipo de enlace que se llama enlace sigma, que es lo mismo que hablar de una configuración del carbono que se conoce como sp3. Cuando tengo un enlace doble, uno habla de otra configuración, ¿ya? La configuración que uno tiene un enlace doble es distinta y ahí uno habla, ¿no es cierto?, de que tiene tres enlaces sigmas y un enlace pi, y cuando uno tiene un triple, uno habla de que hay dos sigmas y dos pi, ¿ya? Esa es como la lógica del enlace, de los enlaces simples, de los enlaces dobles y de los enlaces triples, ¿ya? Que tienen que manejar. Esta nomenclatura yo la estuve viendo las últimas clases, ¿ya? Entonces, este ejercicio que ustedes están viendo acá es como la aplicación de lo que estuvimos viendo. Obviamente, otra de las cosas que tenía que decir, y que no sé si lo he dicho, digamos, en las clases anteriores, es que en química orgánica, cuando uno tiene una estructura como un dibujo así como de serrucho, o cuando uno tiene como una figura geométrica, eso en realidad se subentiende que cada vértice representa a un átomo de carbono que a su vez se encuentra unida o enlazado, ¿no es cierto?, con átomos de hidrógeno, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que el carbono puede formar como máximo cuatro enlaces o cuatro palitos. Entonces, donde sea que yo vea una figura geométrica o lo que sea, yo entiendo que hay carbonos y ahí entiendo que hay hidrógenos también en la estructura, ¿ya? Están implícitos, quiero decir. Entonces, eso es como importante como tenerlo presente. Entonces, esta estructura que ustedes ven aquí se llama benceno, es un hidrocarburo aromático. Los hidrocarburos son los compuestos sobre los cuales estudia la química orgánica, o que estudia la química orgánica, y son compuestos que tienen solo hidrógeno o carbono en su estructura, o fundamentalmente tienen hidrógeno y carbono. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros colocamos los carbonos, y si ustedes se fijan, dentro de esto, además de esos carbonos, están implícitos hidrógenos en la estructura. Usted me dice, pero no salen ahí. No, porque uno asume que uno siempre tiene que buscar como máximo cuatro palitos o cuatro enlaces respecto de cada átomo de carbono, ¿entienden? Ahora, si hay un triple o un doble, da lo mismo. Igual se tienen que cumplir los cuatro palitos que ya les mencioné. Entonces, si ustedes se fijan, aquí empezamos, por ejemplo, a analizar la cantidad de enlaces que tenemos, ¿sí? En total. Entonces, por ejemplo, este de aquí sería un sigma. Este de acá sería un sigma, este también sería un sigma. Si se fijan, los enlaces sigma son todos los enlaces simples que hay, ya sea entre carbonos o átomos de hidrógeno o con otro átomo, igual son sigma. Los enlaces simples son sigma. Acá tengo un doble enlace, por ejemplo, usted me dice, ya, hay uno que es pi y el otro es sigma. ¿Por qué? Porque cada vez que tengan un doble enlace, les dije que tiene que haber un enlace sigma y un enlace pi. ¿Se fijan? Y estos de aquí serían pi. Los que están, los enlaces dobles, ¿no es cierto? O los palitos internos de los enlaces dobles serían pi. No sé si me están siguiendo los que han venido a clase, porque si no han venido a clase, esto puede ser un poquito más difícil, ya, pero al menos como lo estoy haciendo ahora, para que le vaya dando una idea de lo que se hace. ¿Sí? ¿Me están siguiendo los demás? Se fijan que si cuentan todos les va a dar 24, como dijo Cámaro. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Que ustedes vean esta PSU del año 2017, admisión 2017, lo dije recién, y le echen una mirada al ejercicio 43. Este es de la prueba de
mención biología, porque no estoy mostrando una pregunta de mención química, estoy mostrando una pregunta de común, ¿entienden? Entonces, esta pregunta que se puso ese año, o sea, no es el año, admisión 2017, imagínense 2016, es bastante antigua, o sea, tiene mucho tiempo atrás, pero igual nos sirve para que ustedes vean que les pueden colocar una molécula simple o una molécula más difícil. El punto es que les van a pedir hacer la identificación de los enlaces sigma o los enlaces pi y contarlos, ¿se entiende? Y obviamente contar los implícitos, porque los que estaban escondidos, porque insisto, si yo les dibujo un, no sé, un triángulo, un cuadrado, o le dibujo una figura, uno entiende que eso no es una figura geométrica, es un hidrocarburo. Entonces uno tiene que asumir que hay enlaces que están uniéndose cada carbono entre sí y obviamente con un hidrógeno o con hidrógenos que están ahí. Entonces están ocultos y hay que contabilizarlos. ¿Y cómo puedo contabilizar? ¿Cómo puedo saber cuántos hay como máximo? Porque ya les dije que el carbono, sea un doble enlace, un triple o solo simples, yo sé que es tetravalente, o sea que tiene que tener 4 palitos como máximo en total. Entonces, siempre se va a cumplir esa premisa. No sé si se entendió, chiquillos. ¿Se entendió más o menos por qué motivo este ejercicio era la alternativa y cómo lo fuimos contando? Sí, profe, todo bien. Ya, súper, gracias, Amaro. Yo le había mostrado en la última clase, pero con otro ejemplo, que era mucho más fácil. Este está como, no es simple este ejercicio no es básico, ¿entienden? Es un ejercicio que podría decir que es de nivel medio, o incluso de nivel alto, inclusive, para ser común, ¿entienden? Como ustedes saben que es variable la prueba, entonces, claro, podría ser que les colocaran un ejercicio simple, pero también podría ser que les colocaran algo así. Entonces, si se les va de la mano o si les falta unos enlaces, entonces tienen mal el ejercicio, porque, no sé, pues se le olvidó contabilizar lo de los hidrógenos. Ah, ya, con eso ya fregamos al tiro. No porque no sabíamos, sino porque no contabilizamos todo. Que es el tema que ustedes tienen que fijarse en la prueba, que tienen que estar como bien atentas y atentos, ¿no es cierto? De de que no se les vaya a pasar algo. Ya, insisto, va en relación a lo que vi la última clase o las últimas clases, ¿ya? Entonces, si alguien faltó, puede ser más difícil de verlo, ¿ya? Pero en términos generales, recuerden, cada vez que tengo, ¿no es cierto?, un carbono, siempre tengo que tener como máximo 4 palitos, ya sea estén juntos o sean palitos como separados, por así decirlo. Cuando tengo solo palitos simples, yo hablo de solo enlace sigma. Si tengo un enlace doble, yo hablo de un sigma y un pi en ese enlace doble. Y si tengo un triple, yo hablo de dos pi y un sigma en ese triple enlace, ¿ya? Voy a borrar. Solamente lo puse ahí como referencia y como repaso de lo que habíamos estado viendo en clase. Volvamos a la materia, por así decirlo. Ya, entonces, ¿qué hemos estado viendo esta semana? Hemos estado viendo como una introducción a la química orgánica y estuvimos viendo la clasificación de los hidrocarburos. Dijimos que habían hidrocarburos que se llamaban acíclicos y otros que eran cíclicos. Los hidrocarburos, insisto, son los compuestos orgánicos, son el objetivo de la química orgánica, son compuestos formados solo por hidrógeno y carbono. Se le pueden agregar otros átomos, pero los átomos principales o la cadena o la estructura principal es de hidrógeno y carbono, por eso se llaman hidrocarburos. Luego ustedes tienen hidrocarburos que pueden ser saturados de los acíclicos o lineales o alifáticos, que es lo mismo, o pueden ser insaturados, o sea que son no saturados porque tienen una insaturación. Insaturación significa que no tienen toda la cantidad máxima posible de hidrógenos, sino que tienen presencia de dobles o triples enlaces. Cuando tengo doble o triple enlace, yo hablo de que tengo insaturaciones, porque estoy aumentando la cantidad de enlaces compartidos entre carbonos. Entonces, si yo tengo un doble enlace, yo esto lo reconozco como una insaturación. Y lo mismo si tengo un triple enlace, es una insaturación. Entonces, tener doble enlace en un hidrocarburo lineal o alifático, yo hablo de que eso corresponde a un alqueno, porque
la terminación eno es propio de un doble enlace, así como la terminación ano corresponde de enlace simple. La terminación ino corresponde a tener un triple enlace como mínimo en una estructura, en una cadena de hidrocarburos. Por otra parte, tenemos los cíclicos o cerrados, que pueden ser solo enlaces simples o saturados, que serían los cicloalcanos, o podemos tener los insaturados, que ahí están los cicloalquenos, los cicloalquinos y los bencenos, que yo recién le hablé un poco del benceno, les dije que era un anillo aromático especial, que salía en el ejercicio PSU que les mostré recién, ¿ya? Entonces, los alifáticos o acíclicos son hidrocarburos que son lineales, que pueden ser lineales o ramificados, y se caracterizan porque pueden ser saturados o insaturados. Entonces, los hidrocarburos que son lineales o ramificados y que son saturados, tienen una fórmula que se la tienen que aprender de memoria, que es una fórmula molecular general que dice que lo que ustedes tengan de átomos de carbono van a tener el doble de átomos de hidrógeno en esa cadena, más 2 unidades. Ya, esto es propio de los hidrocarburos, ya sea lineales o ramificados, que sean alcanos. Para el caso de los insaturados, nosotros tenemos que las fórmulas van a cambiar, ¿ya? Y en el caso de los insaturados, la fórmula no se cumple siempre, porque si yo tengo más de un doble enlace o más de un triple enlace, la fórmula no sirve. Lo mismo que si tengo ramificaciones. Entonces, la fórmula general, por así decirlo, es universalmente válida solo para los alcanos lineales o alifáticos, mientras que la fórmula de los alquenos o los alquinos no es totalmente válida, solamente se aplica para aquellos casos donde tenga un solo doble enlace, por ejemplo, para el caso de los alquenos, o para los alquinos que tenga al menos un triple o solo un triple enlace. Si tengo más de un triple enlace o tengo un doble y un triple, no me funcionan estas fórmulas. Y así que la fórmula realmente que nos sirve es como la de los alcanos, la CnH2n más 2, ¿ya? Después tenemos, ¿no es cierto?, los cicloalcanos. Si ustedes se fijan, parecen figuras geométricas, pero se supone que no son figuras geométricas. Yo les dije que corresponde cada vértice a un átomo de carbono, en donde tenemos que además agregar hidrógenos, porque como ya les conté, el carbono, cada palito corresponde a un enlace covalente, o un par electrónico compartido. Es un enlace covalente. Entonces, yo sé que el carbono como máximo tiene que tener 4 palos o 4 enlaces. Por eso aquí les digo que tenemos que completar. Cuando nos dan una figura como esta, ¿no es cierto?, sabemos que cada vértice tiene carbono y además hay átomos de hidrógenos ahí. Entonces, no sé, pues si dibujar aquí este ciclo, eso que tienen ahí, que es un ciclo butano, que parece un cuadrado, usted me dice un cuadrado, eso. Ese cuadrado en realidad es una estructura que tiene 4 átomos de carbono y que más encima está unida, ¿no es cierto?, a 2 hidrógenos en cada carbono. Entonces, es una estructura que tiene en total 8 átomos de carbono y 4 hidrógenos. ¿Se fijan? Entonces, están implícitos en el mono. O sea, la persona que sabe química orgánica sabe que esto es así. Entonces, ustedes tienen que aprender eso. Saber que cuando yo dibujo una estructura, en realidad tengo que estar implícito ahí los carbonos y los hidrógenos. Si yo agrego un doble enlace, por ejemplo, en una de estas estructuras, ya no tengo un ciclo alcano, voy a tener un ciclo alqueno. Ya les dije que si tengo un doble enlace, es eno la terminación o la familia. Entonces, si yo dibujara aquí un enlace doble, obviamente ya no voy a poder colocar todos los hidrógenos en esos carbonos, porque ya les conté que son máximo 4 palos. Entonces ahí tendría un palo o un enlace, otro enlace ahí va, otro enlace aquí, o sea, ya, por ejemplo, este carbono tiene 3 palos, ya 3 enlaces, y acá tendría el cuarto. Entonces ya se completó ya la valencia del carbono, porque son 4 enlaces como máximo. Entonces usted no puede agregar más hidrógeno ahí. A este de acá abajo sí. Aquí sí podemos agregar 2 hidrógenos eh, porque sabemos que el hidrógeno, ¿no es cierto? O sea que en el fondo el carbono es tetravalente. Entonces, este carbono de acá abajo, por ejemplo, tiene 4 enlaces. Este de aquí con un hidrógeno, a otro hidrógeno, al otro carbono y a otro carbono. O sea, 4 enlaces. Entonces ahí claro que podemos poner 2 hidrógenos. Entonces, si se fijan, la cantidad de
hidrógenos va variando según tenemos enlaces dobles o enlaces triples. Por eso les dije que cuando tengo un doble o un triple enlace, yo hablo de una insaturación, porque la insaturación le quita hidrógenos a la estructura, le quita hidrógenos a la molécula, le quita hidrógenos al hidrocarburo. Entonces, por ahora lo más importante es que se aprendan las fórmulas generales de los hidrocarburos lineales o alifáticos, que para el caso de los alcanos es CnH2n más 2, para los alquenos CnH2n, y para los alquinos CnH2n menos 2. Y si ustedes se fijan, los cicloalcanos coinciden en fórmula con los alquenos o con los hidrocarburos lineales que tienen que tienen un doble enlace, quiero decir. Ya ahí coinciden en fórmula. Coinciden en fórmula, o sea, la fórmula CnH2n podría ser válida tanto para un hidrocarburo lineal insaturado como para un ciclo alcano. ¿Se fijan? Esto podría ser preguntado. O sea, si yo les digo a ustedes que tengo algo C4H8 y les pregunto, ¿qué puede ser eso? Usted no me puede decir, no, profe, se trata de un alqueno, porque podría ser eventualmente un ciclo alcano, porque los cicloalcanos también cumplen con esta fórmula. Lo que yo tenga de carbonos, tengo que tener el doble de hidrógenos. ¿Se fijan? A esto se le llama isomería. A esto se le llama isomería. ¿De acuerdo? ¿Dudas o consultas hasta el momento, chiquillos? ¿Se entiende más o menos esto? Ya, súper. Ya, hasta el momento les he hablado, ¿no es cierto?, de los acíclicos. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Han escuchado hablar de los alicíclicos? ¿O qué es lo que es un alicíclico? No un acíclico, sino que un alicíclico. Les voy a mostrar un ejemplo. Espérense, déjenme ver dónde tenía ese ejemplo en particular. No me acuerdo si era este ejemplo de acá. Ah, sí, esta. Bueno, este no es. Por ejemplo, acá tiene una pregunta de otra prueba antigua, DEMRE, que tiene una pregunta que tiene un poco de relación con lo que estamos viendo. O sea, como la clasificación nomás de los hidrocarburos, por así decirlo. Bueno, acá, ¿qué nos dice de clave? Nos dice que tenemos un alcano acíclico, o sea que nos están pidiendo la fórmula, ¿sí? O sea, en el fondo están pidiendo un alcano, ¿no? Un alcano lineal, a eso me refiero. Pero lo que yo les quiero decir es que aquí yo podría haber puesto esto. Podría haber escrito alcano y aquí en vez de acíclico le podría haber puesto alicíclico. Entonces usted me dice lo mismo. No, no es lo mismo. Por eso les pregunté a ustedes. ¿Saben lo que es un alicíclico con Ali, de Ali Baba y los 40 ladrones? ¿Saben lo que es alicíclico o acíclico? Son diferentes, son conceptos diferentes. Por eso les digo que cambio una palabra y cambia todo, ¿sí? Profe, el acíclico es que obviamente va a ser lineal y el Es alicíclico es que lineal. además de ser lineal va a tener algunas partes, algunos ciclos, ¿no? El alicíclico es que es cíclico, nada más. Es cíclico, Amaro. Alicíclico es cíclico, lo que hace es que es como un nombre cursi que le pusieron. Claro, porque ya al tener un ciclo ya va a ser cíclico. Claro. Entonces, acíclico entendemos que es lineal y alicíclico entendemos que es cíclico. Así, súper simple. Ya, entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta correcta, chiquillos? Entonces usted me dice, me tengo que aprender la fórmula. Sí, pues, eso es lo que yo les dije. La fórmula de los alcanos acíclicos
es CnH2n más 2. La fórmula de los alquenos acíclicos es CnH2n. La fórmula de los alquinos con un triple enlace acíclicos es CnH2n menos. O sea, por eso les digo, y si le hubieran puesto alcano alicíclico, o sea, alcano alicíclico, habría sido otra respuesta, porque ahí la fórmula hubiera sido CnH2n, como les dije recién. ¿Se fijan? Voy a ver el chat, porque no puedo ver el... ¿Sí? ¿Se entendieron? ¿Entendieron, chiquillos? ¿Chiquillas? Catalina, ¿sí se entendió? Entonces, 8 por 2, 16. 16 más 2, 18. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, C8H18. Si usted me dice, profe, esta pregunta puede ser... Por supuesto que sí. De hecho, esta pregunta es nivel básico. Para efectos PTU o PSU, esta pregunta pues, perfectamente podría ser posible que se las preguntaran ustedes, y sería una pregunta de nivel básico, no como las que les puse hace un rato atrás, de los enlaces sigma y los pi en una especie de cadena compleja. Esa pregunta ya era nivel medio, o incluso nivel medio alto, si usted quiere, por decirlo de alguna forma. Porque acuérdense que se clasifica la PTU o la PSU, los ejercicios de R en tres categorías, como el básico, el nivel medio y el nivel alto, por así decirlo. Pero este ejercicio, así como está, se consideraría nivel básico, porque simplemente se le está pidiendo al estudiante que se aprenda de memoria la fórmula. Que se aprenda de memoria la fórmula, no se está pidiendo que aplique nada, ni que se aprenda algo especial de nomenclatura, no, es como lo más simple de química orgánica. ¿Se aprendió o no se aprendió la fórmula? Si no se aprendió la fórmula, no puede contestar este ejercicio. ¿Se entiende? Entonces, lo mínimo que ustedes tienen que saber en química orgánica, aparte de los enlaces sigma y pi, es aprenderse las fórmulas generales de los hidrocarburos lineales o acíclicos, alcanos, alquenos y alquinos, porque se las pueden preguntar. ¿De acuerdo? Ya volvamos a la clase, chiquillos. Entonces, ustedes saben que a mí me gusta irles mostrando ejemplos concretos como PTU o PSU para que vean que sí se pregunta eso, ¿ya? Lo que vimos del sigma y el pi sí se pregunta, o de la hibridación SP3 o SP2 o SP, sí se pregunta. Y también las fórmulas. Hay que tener la noción de la fórmula. Se pregunta como se lo acabo de mostrar en una pregunta concreta. Entonces tienen que saber esto. Se lo tienen que saber y bien, ¿ya? No es algo optativo o opcional. Ya, esto de acá tiene que ver con los bencenos o aromáticos. Yo les conté recién que el benceno es una estructura que tiene como esta forma. Entonces, si los dibujan en un ejercicio, PTU, obviamente que usted sabe que es una estructura que tiene dobles enlaces, específicamente tiene 3 dobles enlaces. Y la fórmula es C6H6. Porque si yo dibujo esta estructura, supongamos así, entonces usted me dice, profe, ¿cuántos hidrógenos tiene? Es que ese es el punto, chiquillos. Tienen que saber ustedes cuántos hidrógenos tiene el mono. ¿Por qué? Porque usted ya sabe de la tetravalencia del carbono. No sabe que el carbono como máximo 4 palos. Entonces los palos que sobren tienen que irse unidos a hidrógeno. Entonces el benceno tiene 6 hidrógenos y 6 carbonos, porque tiene 3 enlaces dobles. Y para que calce la tetravalencia del carbono tiene que ser así. Ahora imagínense, nos ponen un mono. A ver, si están de mala onda los del DEMRA este año, cosa que no estoy muy seguro, porque yo creo que con la pandemia, bueno, ustedes saben, el año pasado estaban con pandemia y todo, y hicieron la prueba de una determinada manera. Yo no sabría explicarles definitivamente si estuvo más o menos difícil. A mí me da la sensación de que estuvo un poco más sencilla que otros años, porque en otros años se cargaban realmente el porcino con las preguntas, ¿entienden? O con la dificultad general de la prueba. No sé cómo será este año, sinceramente, pero por ejemplo, es perfectamente lícito que los del DEMRE les pusieran un mono así, por ejemplo, y les preguntaran por la fórmula molecular de este compuesto, o sea, por calcular los carbonos y los hidrógenos que tienen total, eh, o tal vez, por ejemplo, identificar los enlaces sigma o los enlaces pi que tienen total este mono. O sea, ahora usted me dice, ¿me van a poner los hidrógenos? No, pues si preguntan por la cantidad total de hidrógeno y carbono que tiene este mono, obviamente les van a banear los hidrógenos. Los hidrógenos van a estar baneados. O sea, usted los va a tener que, que rellenar en el fondo. ¿Se entiende? Usted tendría que rellenar en este mono cuántos hidrógenos son los que nos faltan.
Y ahí decir, ah, sí, la cantidad de carbonos que tenemos son 12 y la cantidad de hidrógenos que tenemos son 10. Estoy inventando, ¿ya? Y la cantidad de sigma y pi que hay son tales. ¿Se entiende? Perfectamente posible. De hecho, les voy a mostrar un ejemplo, porque me gusta mostrar el ejemplo. Dejen buscar ahí qué ejemplo tenía. Creo que tenía un ejemplo de un mono, no me acuerdo qué PSU era específicamente. Dejen buscar. No, no era esta PSU. Espérense. Creo que era. Ya, esta. Ya, miren aquí este mono. Fíjense que todos estos monitos que les estoy mostrando y estos ejercicios, fíjense que hasta el momento yo no he entrado en nomenclatura. En ningún momento le he hablado de nomenclatura UPAC, ni le he estado hablando de grupos funcionales, nada. Yo no le he enseñado todavía cómo nombrar los compuestos. Simplemente le estoy mostrando como el precalentamiento, el DEMRE precalentando en química orgánica, ¿entienden? ¿Sí? No sé si me siguen la idea. Sin entrar en química orgánica, o sea, es como que se está manteniendo como la entradita de química orgánica. Y los tipos pueden hacer estas preguntas, como la que sale acá, po. ¿Se fijan? Por eso les digo, tienen que saber cómo leer un benceno, cómo leer, por ejemplo, un ciclo, rellenar con los carbonos y los hidrógenos respectivos, saber las fórmulas moleculares generales, se las tienen que aprender. Ya, ¿cuál sería aquí la alternativa en función de lo que ya hemos estado hablando, chiquillos y chiquillas? Perdón, estaba echando Charlotte. O sea, no le echando. Quería ella salir a La C, profe. investigar. Ya, gracias, Amaro. Los demás, chiquillas. Esta PSU es más moderna. Fíjense que es del año admisión 2018. También dice, profe, las que nos mostraba era de la época de, no sé, de hace 80.000 años atrás. No, sí sé que le estaba mostrando PSU antiguas, pero esta ya es un poco más moderna. Se acerca más a lo que ustedes tienen como prueba más cercana. Así que por eso les digo, no miren a huevo estos ejercicios. Tienen que saber cómo poder leer un mono, un hidrocarburo, saber la cantidad de enlaces sigma o enlaces pi, rellenar con carbonos e hidrógenos, etcétera, etcétera. Profe, igual puede que, ¿Sí? ¿Escucho? que reciclen algunas cosas igual de PSU pasadas, ¿cierto? O sea, siempre igual es bueno revisar Siempre ocurre, Amaro, unas siempre. del 2006 y el 2008, ¿no? Siempre es bueno, Amaro. De hecho, yo le diría, mire, en general, el consejo y la clave, sobre todo de los puntajes nacionales, que es como el típico consejo, que siempre ellos revisan los DEMRE, incluso los DEMRE antiguos. Yo sé que un DEMRE antiguo, por ejemplo, ya no tiene las preguntas que entran en la actualidad, porque muchas veces han cambiado como los formatos de las preguntas. Antes en biología entraba sistema digestivo, por ejemplo. Entonces esa cuestión no entra ni en mención ni en común. Y lo mismo en física y lo mismo en química. Hay cosas que no tienen nada que ver con lo que se ve hoy día. Pero hay preguntas y temas que sí son como eternos, por así decirlo. Son como los temas que siempre están presentes. Entonces usted me dice, bueno, profe, pero ¿qué lata rellenar con carbono y hidrógeno? Sí, pues es que es una lata, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una forma más simple. Y la forma más simple es no calentarse la cabeza y acordarse de las fórmulas generales. Yo les dije a ustedes, la fórmula general de un ciclo alcano es, ciclo alcano de memoria es CnH2n. Cualquiera es el mono, ¿entienden? Esto se parece a una toallita Donacet, ¿sí? Con alitas. Pero independiente de eso, yo lo que quiero que entiendan es que siempre los alcanos van a tener, ¿no es cierto?, una fórmula, los cicloalcanos van a cumplir una fórmula que es NaOH. Entonces usted me dice, bueno, yo cuento aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carbonos. Si tiene 14 carbonos, entonces tendrá el doble de hidrógeno. 14 por 2, 28. No voy a estar contando todos los hidrógenos, qué lata. Me demoro como, no sé,
en vez de demorarme, no sé, 1 minuto y medio, me demoro, no sé cuánto me demoré en hacer esto, de 10 segundos. Entonces, si ustedes se fijan, estas fórmulas les sirven como técnica para poder responder más rápido el ejercicio. O sea, a lo mejor va a haber una persona a lo mejor hubo una persona este año que se puso a rellenar, pues chiquillos. Se puso a rellenar ahí, empezó a hacer los monitos. Fue algo entretenido para esa persona porque le gusta rellenar los hidrógenos, ya, y lo hizo, y no sé, ya, pero yo creo que ustedes tienen que buscar formas prácticas de poder ser más rápidos. Porque lamentablemente así, chiquillos, en la prueba del éxito está de la persona que además de ser certera o asertiva, sea la persona más rápida. O sea, aquí no se necesita estar concentrado y ser rápido, ¿entienden? El que es concentrado y es lento tiene un problema. El que es rápido, pero es impulsivo y disperso, tiene un problema también porque probablemente se equivoque en tonteras, por así decir, se le pasen cosas porque es muy rápida o muy rápido. Necesitamos una persona intermedia. No puede ser ni tortuga, pero tampoco puede ser una persona tan rápida. Tiene que ser una persona que está intermedia. Entonces tiene que tener técnicas que puedan permitirle que el ejercicio lo haga rápido, pero lo haga bien. ¿Sí? Catalina, ¿le quedó claro entonces cómo sacar el cálculo del H? Yo veo este mono y sé inmediatamente, de hecho, me mencionan que es un ciclo alcano, ciclo tetradecano, y yo sé al tiro que esta cuestión tiene una fórmula que es NH2N. Entonces yo teniendo los carbonos tengo los hidrógenos, por fórmula. No necesito yo comprobar y, como les dije, dibujar y contabilizar uno por uno, porque eso es pérdida de tiempo. No sé si me entendió Catalina y los demás, chiquillos. ¿Se entendió? Ya, entonces, la primera misión es aprenderse las fórmulas. La fórmula de los cicloalcanos, o sea, hidrocarburos cíclicos cerrados, que solamente tienen enlaces simples, carbono-carbono, siempre cumple la fórmula CnH2n. Así como les dije que los alcanos o los hidrocarburos lineales alcanos, incluso si son ramificados, cumplen la fórmula de los alcanos lineales, que es CnH2n más 2. Yo les dije que con los alquenos y los alquinos la fórmula se cumplía a veces parcialmente, porque si yo tenía más de un doble enlace o más de un triple enlace, entonces la fórmula fallaba, ¿entienden? Entonces la fórmula servía solo si yo tenía un solo doble enlace en un hidrocarburo lineal o solo un triple enlace en un hidrocarburo lineal. De lo contrario, la fórmula se caía. Pero en general las fórmulas de los alcanos, la fórmula de los alcanos es siempre válida, y la fórmula de los cicloalcanos también, en general. Ciclo es una estructura que es cerrada. Acíclico es una estructura que es abierta. Ciclo es un hidrocarburo cerrado, es un anillo, una estructura cíclica o anillo de carbono. Ya, en cambio, las estructuras lineales o alifáticas o acíclicas son hidrocarburos lineales o ramificados, pero que son lineales, no son cerrados en sí mismos. Y después tenemos los aromáticos, que dije que se basaban en el benceno. Y mostré cuál era el benceno, incluso lo vimos en una pregunta. ¿Ya? ¿Sí? Este es el benceno. Les dije que la fórmula del benceno era C6H6, la fórmula molecular, y les dije que tenían que saber que cada vértice había un carbono, y habían tres doble enlaces, perdón, intercalados, y habían 6 hidrógenos que estaban aquí uniéndose a los respectivos carbonos. Y luego les conté que les podían colocar una pregunta en la prueba donde, no sé, por ejemplo, tuvieran varios de estos anillos y les preguntaran por la fórmula, o sea, la cantidad de carbonos y hidrógenos en total que tenía un mono. Un mono que tenía varios de estos carbonos y de estos bencenos, quiero decir. Entonces yo les conté que si les hacen una pregunta así, podía ser un poco más compleja, porque obviamente, si les pongo esta estructura que se llama fenantreno, que son 3 anillos aromáticos unidos entre sí, obviamente los hidrógenos no se los ponen ahí, sino como que ustedes tienen que completar los hidrógenos. Tienen que acordarse también que aquí hay carbonos que están en común, ¿se fijan que hay carbonos en común aquí? O sea, ahí hay un par de carbonos que se repiten.
o sea, por así decirlo, en el fondo son compartidos, ¿se fijan? O sea, no es que alguien me dijera, ah, sí, el profe dijo que era C6H6, entonces S6H6 por 3, profe, entonces C18H18. No, po, no es así, porque le acabo de decir que se repiten, se superponen unos carbonos. Y la cantidad de hidrógenos también no es la misma, porque se descuentan también. Entonces, por eso les dije, no es tan simple. O sea, de hecho, sería bueno que usted identificaran en pruebas PSU antiguas, cuando salgan monos así como esto, aunque la pregunta no hable directamente de la cantidad de carbono e hidrógenos que tiene el monito, que ustedes los cuenten como para tener una idea de cómo contabilizarlo, para que tengan esa imagen mental de lo que hay que hacer en el momento de la prueba, ¿entienden? No sé si me siguen, chiquillos, con el razonamiento. Yo la PTU les podría poner un fenantreno, como sale aquí, o un antraceno, y les podría preguntar, sin no preguntar el nombre o algo de nomenclatura de química orgánica, sino preguntarle ya, dígame la fórmula molecular de este compuesto, o cuántos carbonos o hidrógenos hay, o cuántos enlaces sigma o pi hay en total en estas estructuras. Y es perfectamente posible que les preguntaran eso. Entonces, sería bueno que ustedes ejercitaran en un mono así, primero identificando la cantidad de enlaces sigma y enlaces pi que ustedes ven en el mono, y también identificando la cantidad total de carbonos e hidrógenos que hay en la estructura. Eso sería como un buen ejercicio que yo les pediría que hicieran. Como para soltar la mano, ¿entienden? Para soltar la mano. Así no los van a pillar en el momento de la prueba. Si la idea es que no los pillen, po. Si en el fondo, chiquillos, esta cuestión es súper simple. La persona que ha tenido como éxito en la prueba, en el sentido de que le ha ido bien, o las personas que han sacado puntaje nacional, en el fondo son personas que no tenían cómo pillarlas, ¿entienden? A eso voy yo. Por ejemplo, alguien que sacó puntaje nacional en matemática, o alguien que, no sé, pues que, que, que ha sacado puntaje nacional en ciencia. Hay gente que ha dado la prueba más de una vez, ¿entienden? Hay gente que ha dado la prueba más de una vez y ha sacado puntaje nacional más de una vez también. Hay algunos preus, por ejemplo, de élite aquí también, que les exigen a los profes que den la prueba, ¿sí? Entonces hay profes que dan la prueba como para ver cómo viene construida la prueba y todo lo demás. Entonces hay profes de matemáticas que son famosos, que por ejemplo, cada vez que dan la prueba sacan un puntaje nacional, o sacan solo 800, no sé, pero es como, entonces usted dice, bueno, es que son un profe de matemáticas, sí sé, pero lo que yo estoy diciendo es que en el fondo el tips está en que las personas saben cuáles son todos los tipos de ejercicios que les pueden hacer respecto a un tema. ¿Cuál es el formato de EMRE de preguntar un tema? Por ejemplo, yo le estoy mostrando aquí formas de preguntar la materia que le he estado hablando de los enlaces sigma y los enlaces pi la semana pasada, y ahora de la fórmula general de los alcanos, alquenos, alquinos, ¿entienden? Entonces, yo le mostré ya varios tipos, o sea, es como formatos de pregunta. Entonces, cuando ustedes ven esos formatos de pregunta, ya saben a lo que van, no los van a pillar, ¿entienden? Ya, chiquillos, entonces ahora vamos a entrar en la parte de nomenclatura, por el efecto de tiempo, más que nada. Vamos a entrar en la parte de nomenclatura, ¿de acuerdo? La nomenclatura que vamos a ver hoy día es nomenclatura UPAC. La nomenclatura UPAC se refiere a cómo nosotros nombramos los hidrocarburos según la cantidad de átomos de carbono que tienen en su estructura. Entonces, lo que yo me refiero en el fondo es que cuando ustedes tienen un mono, un diagrama, un esquema, sea cíclico, o sea un aromático, o sea una cadena lineal, o lo que ustedes quieran, yo tengo que ponerle un nombre a esa estructura. Yo tengo que ponerle un nombre. Entonces, ¿cómo le colocamos el nombre a esa estructura? Entonces la clave está en, primero, saber el apellido de la estructura, porque si solamente tiene enlaces simples, carbono-carbono, entonces yo sé que va a terminar en ano. Porque los alcanos son hidrocarburos saturados, sean cíclicos o sean lineales, yo sé que terminan en ano. Por otra parte, los nombres van a depender de la cantidad de carbonos, y aquí nuevamente, chiquillos, lamentablemente es memoria. Entonces, para una persona que nunca ha visto orgánica, yo sé que esta cuestión es difícil porque nunca han visto ni saben cómo nombrar esto. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, hay un propano, y dicen propano, ¿qué es propano? Entonces uno dice, mira, prop es el prefijo o el nombre que se le pone a algo que tiene 3 átomos de carbono. No me importa si es cíclico, o si es lineal, o si es
saturado o insaturado, no me importa. Lo único que sé es que si tiene 3 átomos de carbono, tiene que ir el nombre prop metido en la estructura, en el nombre de la estructura. Luego, si yo le digo, mira, tengo algo que tiene 4 carbonos, tiene que aprenderse de memoria que el prefijo que va a ir asociado a ese nombre es but. Entonces yo tengo un butano, por ejemplo, porque tiene 4 átomos de carbono, sea cíclico o sea lineal. Si ustedes se fijan, así es como que hay que aprenderse. Entonces, metano 1, et 2, pro por propano 3, but por butano 4, pen por pentano 5, bueno, ahí pentágono, 6 hexa, bueno, ese es más fácil, hexágono, 7 hepta, 8 octa, 9 nona, 10 deca. No necesitamos aprendernos más hacia arriba porque en realidad los monos siempre van a ser inferiores a 10 a cadenas de 10 átomos de carbono, no pueden ser tan gigantes. Generalmente les pueden preguntar del octano hacia abajo. Ya, eso es lo que hay que saber. Si ustedes se fijan, la fórmula de los alcanos cumple lo que ya les dije recién, que lo que tenga de carbonos tengo que tener el doble de hidrógenos más 2 unidades. Por ejemplo, si tengo 5 carbonos, el alcano, que se va a llamar pentano, tendrá que tener 5 por 2, 10, más 2, 12 hidrógenos en total, C5H12. Y tiene una fórmula estructural que puede ser condensada o puede ser expandida. Acá tengo la fórmula, por así decirlo, condensada. Si fijan, aquí dice CH3, usted me dice que es un carbono que se une con 3 hidrógenos y queda un enlace disponible para unirse al siguiente carbono, que es un CH2, o sea, un carbono que tiene a su vez 2 hidrógenos unidos. Esta nomenclatura simplemente se utiliza para abreviar, chiquillos, porque si no sería una lata hacer estos monos. Ejemplo, supónganse que aquí tengo voy a hacer este mono aquí. Supónganse que hago este monito aquí. Entonces usted me dice, aquí dibujó un butano. ¿Por qué butano? Porque tiene 4 átomos de carbono, 4 átomos de carbono y tiene 10 hidrógenos. Entonces yo podría abreviar esto y decir, miren, tengo CH3, CH2, paréntesis 2, CH3. Y yo le digo, miren, es lo mismo. Y claro que es lo mismo, po. Fíjense, acá tengo un CH3, acá tengo dos CH2 y acá tengo el otro CH3. O sea, lo que hice fue abreviar, como que simplifiqué la estructura, ¿entienden? Eso es, así de simple. Entonces, normalmente en la prueba les van a poner los monos con fórmulas estructurales condensadas. No les van a poner, o semicondensadas, no les van a poner la estructura dibujada completa porque si no sería muy grande. ¿Dudas o consultas, chiquillos o chiquillas? Entonces, lo primero que les mencioné, insisto, es aprenderse que metano es 1, eta es 2, propa es 3, buta es 4, penta es 5, hexa es 6, etcétera, etcétera. Eso sería lo primero, ¿ya? Lo segundo, acordarse de que la fórmula molecular responde, ¿no es cierto?, a la fórmula que les enseñé, y que los hidrocarburos se pueden representar a través de fórmulas estructurales semicondensadas o condensadas. La prueba ahí puede elegir qué les colocan, ¿ya? Luego, tenemos lo que se llaman los grupos radicales, que son grupos que se agregan a la cadena principal. Entonces usted tiene la cadena principal como si fuera una serpiente o una cuncuna, y a esa cuncuna usted le va agregando patitas, o le va agregando antenas, o le agrega, no sé, pues no tengo idea, le agrega una mochila, ¿ya? Entonces todo lo que usted le va agregando se llaman radicales o grupos alquilo, y tienen un nombre que deriva del alcano del cual es derivado. Por ejemplo, si yo tengo un metano, que sería el alcano, y yo le quito un hidrógeno, queda un carbono unido a 3 hidrógenos que tiene la posibilidad de enlazarse o unirse a una cadena. Entonces a eso se le llama metilo. Luego tengo el etilo, que sería derivado del etano. Luego tengo un propilo derivado de un propano, y así. Entonces, ¿qué tienen que saber ustedes de esta diapo? De esta diapo, lo que yo necesito es que se aprendan cuáles son los radicales, grupos alquilo, y que se aprendan los radicales especiales, porque estos se han preguntado históricamente en la prueba también. Se han preguntado como de forma independiente, así como reconózcala, ¿entiendes? Así como, ¿cómo se llama esto? ¿Entienden? ¿Cómo se llama este radical? Así, carepalo. Se ha preguntado algunos años eso. Entonces les ponían, no sé, por ejemplo, les colocaban, por ejemplo, y le decían, ya, ¿cómo se llama este radical o grupo alquilo? Entonces usted tenía que buscar la alternativa que dijera isopropilo. O sea, ahí en memoria, solo en memoria.
Entonces, radicales como el vinilo, el alilo, el isopropilo, el isobutilo, el secbutilo y el terbutilo, yo necesito que ustedes se los aprendan visualmente, de memoria, visualmente. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas. ¿Dudas hasta el momento? No, profe, todo claro. Yo ya tuve una clase que hice con un grupo de ustedes a principio de año, de justamente esta materia, fue como hace mucho tiempo ya, entonces creo que algunos pueden estar mejor preparados para esto, pero en fin, la idea es que hagan el repaso. Ahora, secbutilo y terbutilo se refieren al nombre del carbono. Fíjense que este carbono se está uniendo a 3 carbonos. Cuando yo tengo un carbono que se une a 3 carbonos, ese carbono se llama carbono terciario, o ter. Ter es de terciario. Por eso viene el nombre de terbutilo. Ter, porque tengo un carbono terciario, y butilo, porque tengo en total 4 carbonos. Ya dijimos que todo lo que tenga 4 recibe el nombre but, por buta, butano. Acá tengo un secbutilo también. Fíjense que tengo un carbono que se une aquí a este carbono de acá y a otro carbono de acá. En total son 4, ¿no es cierto? Es un radical especial. Es un butilo, pero es un butilo especial por la forma que tiene. Y se le llama secbutilo porque este carbono que se va a unir a la cadena principal es un carbono secundario. Sec, de secundario. Entonces aquí le estoy explicando el por qué el nombre, ¿sí? En realidad daría un poco lo mismo, porque usted podría aprenderse esto visualmente, ¿sí? Pero yo estoy explicando el porqué del nombre. Chiquillos, entonces por un tema de tiempo, insisto, necesito que esto se lo aprendan. Les voy a ver si les mando las diapositivas. De todas formas, ustedes en cualquier texto de media, ¿no es cierto? O en libros PSU que puedan tener o PTU, les va a salir, ¿no es cierto? Por los radicales, los grupos alquilo, cuáles son. Y también viene un apartado donde salen radicales especiales, como son estos que salen aquí. ¿Ya? ¿Dudas o consultas? Ya, chiquillos, entonces, entrando de lleno con esto, y esto sería ya más o menos lo último que veríamos hoy día, ¿ya? Insisto, preguntas de nomenclatura les pueden hacer. De hecho, yo hasta el momento no les he mostrado preguntas de nomenclatura, les mostré preguntas como introductorias de química orgánica, que de todas formas igual son preguntas que les pueden hacer. De hecho, yo les insisto, la PSU es muy variable. Hay años en que no han preguntado nada de esto. O sea que esto que yo les estoy mostrando ahora, hay años en que no se ha preguntado nada. Solo se ha preguntado cosas como las que les puse al principio, de los enlaces sigma, los enlaces pi, la fórmula molecular, no sé, y de repente les preguntan por grupos funcionales, como una pregunta así de química orgánica, por así decirlo. Pero, insisto, no, como no tenemos tantas preguntas, recuerden que lo que más sale es disoluciones y estequiometría. De átomos no van a tener más de 3 o 4 preguntas en común. Entonces, química orgánica, no esperen que les van a salir más de 5 preguntas. La mayoría de las preguntas son de disoluciones y estequiometría. Entonces, no hay mucho espacio para preguntar química orgánica, a menos que den mención, y obviamente los que van a dar el módulo técnico profesional de química, ahí sí tienen más espacio para esto. Pero si dan la prueba científico-humanista, no sé, mención biología o física, no son muchas las preguntas que les van a salir de química orgánica, al fin y al cabo. Entonces puede ser que no les salga algo de esto. De todas formas, igual hay que saberlo. Entonces, fíjense bien. Aquí tenemos un hidrocarburo. Yo les dije que para poder nombrar el hidrocarburo, según la nomenclatura IUPAC, hay que identificar la cantidad de átomos de carbono que tienen la cadena. En la cadena principal. Porque yo veo varias cosas aquí. Entonces, usted tiene que imaginarse que va a identificar la cuncuna. La cuncuna principal, o no sé, la columna vertebral, como quiera llamarlo. Todo lo demás va a ser accesorio. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir ya, la cadena principal es la que está a derecha. Podría ser que no, ¿ya? Aquí en este caso coincide con eso, pero me refiero, podría ser que no fuera así. Depende, evidentemente. Entonces, ustedes, ¿no es cierto?, tienen la cadena principal y luego identifican los accesorios. Entonces, por ejemplo, estas cosas que yo estoy mostrando aquí sería lo accesorio a la cadena. Y fíjense que estas cosas son los grupos alquilo. Ya les dije que si tengo algo con un CH3 se llama metilo. Este tenía un nombre especial, se llamaba isopropilo. Entonces, tengo la cadena y tengo los accesorios. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora?
Lo que hay que hacer ahora es numerar la cadena y otorgar la menor numeración posible al hidrocarburo que voy a nombrar. Entonces, no es lo mismo partir desde la derecha hacia la izquierda que la de izquierda a la derecha. ¿Por qué? Porque en química orgánica tenemos que otorgar siempre la menor numeración posible al hidrocarburo. Entonces, si yo partiera de acá, este sería el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Yo sé que tengo un heptano, porque hepta es 7. Heptano, 7 carbonos y terminación ano porque es un hidrocarburo saturado. Pero si parto de este lado, fíjense que voy a tener un metil en posición 3, otro metil en posición 5, y el isopropil, así se llama, en posición 5. En cambio, si parto de este otro lado, tendría que este sería el 1, este sería el 2, este sería el carbono 3, este sería el 4, este el 5, este el 6 y este el 7. Entonces, si parto desde la izquierda hacia la derecha, este estaría en posición 2, el otro metil estaría en posición 5 y este estaría en posición 3. Entonces, obviamente, es da menor numeración partir desde este lado que partir desde este otro. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que aquí una clave es, entonces, primero, identificar la cadena principal. Segundo, numerar la cadena, pero de tal forma de que cuando contabilizamos las cosas accesorias, les demos la menor numeración posible. La numeración generalmente la buscamos en relación a los hidrocarburos o los alifáticos, me refiero a los hidrocarburos accesorios, me refiero a los grupos alquilo que sean más grandes. Por ejemplo, aquí el isopropil sería lo que da más importancia o jerarquía. Sería como si yo le dijera, mire, tiene una cuncuna y usted tiene que buscarle la cabeza. Pero para encontrar la cabeza, usted tiene que buscar cosas que se ponga uno en la cabeza. Por ejemplo, un casco, anteojos, no sé, o no sé, o que le busque el pelo. Se lo estoy inventando, ¿ya? Entonces, a eso me refiero, con que hay que buscar, para identificar la cabeza de la cuncuna o de la serpiente, vamos a buscar lo accesorio que sea de mayor jerarquía o que tenga mayor tamaño. En este caso, si tiene mayor longitud, ¿no es cierto?, un ramificado o el grupo alquilo, eso nos va a dar la jerarquía para empezar a buscar la cabeza, ¿entienden? Entonces, la cabeza hay que buscarla. ¿Cómo buscamos la cabeza? Buscando la menor numeración posible y considerando los grupos alquilos que sean más largos o más grandes. En este caso, el isopropil es lo más grande. De tal forma que este hidrocarburo en particular se llama 3-isopropil 2,5 dimetileptano. ¿Por qué 3-isopropil? Porque les dije que partíamos desde la izquierda hacia la derecha y usamos el alfabeto. O sea que yo podría haber dicho 2,5 dimetil. Fíjense que se dice 2,5 dimetil, porque son dos metiles. 2,5 dimetil. Parto desde la derecha hacia la izquierda. Dimetil. Dos metiles. Heptano, obviamente. Y el isopropil lo separo, porque es otro radical, es un accesorio. Ya les dije que tiene que nombrar usted los accesorios que tiene la serpiente o la cuncuna. Si tiene cartera, si tiene casco, si tiene audífonos, todo lo tiene que nombrar y todo lo tiene que posicionar. ¿Sí? Así es como se nombra esto. Entonces, para nombrar los radicales, acá dice, identificar los radicales y nombrarlos en orden alfabético. Identificarlos y nombrarlos en orden alfabético. O sea, isopropil viene con la palabra I, la letra I, quiero decir, es anterior que la palabra M de metil, de la letra M, perdón, de metil. Entonces, por eso que yo nombro el isopropil antes que el metil. Entonces, 3-isopropil, 2,5 dimetileptano. Entonces, todos los radicales se tienen que nombrar, se tienen que posicionar según carbonos, y yo tengo que además utilizar prefijos en caso de que tenga 2, 3 o 4 que se estén repitiendo. O sea, si tengo más de un metil, no sé, tuviera 3, tendría que decir trimetil y nombrar los números en donde se ubican o se posicionan estos grupos alquilo. No sé si se entendió, chiquillos y chiquillas, que les tengo que cortar ahora, ¿ya? Tenemos que ir cerrando ya la clase. No sé si se entendió más o menos algo, sobre todo aquí los que les cuesta más, creo que puede haber un problema ahí. Entonces, insisto, identificar la cadena principal. Segundo, contabilizar la cadena, pero tratando de dar la menor numeración posible. ¿Cómo damos la menor numeración posible? Identificando la cabeza de la serpiente o de la cuncuna. ¿Cómo identificamos la cabeza de la serpiente o la cuncuna? Buscando lo que tiene más jerarquía
jerarquía o importancia, o sea, en este caso serían los grupos alquilo o los accesorios más grandes, y luego a partir de ahí empezar a contar. Y contamos, numeramos, y luego, ¿no es cierto?, los colocamos en el nombre, pero usando el alfabeto. ¿Sí? Sí, yo creo que voy a mandar al Power, lo voy a mandar a un grupo de WhatsApp que hay. Aquí a Amaro le pueden pedir a él, porque él agrega a la gente en el grupo de WhatsApp respectivo, y él tiene ahí él como que está pendiente de eso. Ya, chiquillos, entonces voy a dejar la clase hasta aquí, porque si no, tendríamos que seguir y tendría que cortarla ya a medio camino. Me falta hablar de nomenclatura de alquenos y alquinos, y de ahí pasar a nomenclatura de ciclos. ¿Ya? Y una vez avanzando eso, pasaríamos recién a grupos funcionales, ¿ya? Pero yo les tengo que ir mostrando ejercicios PTU para que vean más o menos cómo va la cosa. Así que eso, me despido, un abrazo, chiquillos, y acuérdense de ir a la clase con la profe Caro, ¿ya? Así que eso, yo voy a mandar la diapositiva. Se la voy a mandar a Amaro, ¿ya? Chao, profe, Ya, muchas chiquillos, gracias. cuídense, que estén muy Nos bien. vemos Chao, mañana, que esté bien. chao, cuídense, chiquillos. Chao, Nos profe, vemos, que estén bien. gracias. Nos vemos mañana, sí. Ya no hay de qué, chao.